el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesor nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, el máximo nivel es nivel 3, y ha publicado a lo largo de su carrera 32 artículos, y bueno, es experta en lo que es interacciones débiles, y bueno, hoy nos va a hablar sobre la energía libre de reacciones en medios acuosos. Pues muchas gracias, Mabel, por aceptar la invitación, y bueno, te dejamos el micrófono. Gracias, Gabriel. Gracias por permitirme compartir este trabajo con todos ustedes a través de esta plataforma, a través de esta mecánica que la Red Latinoamericana de Físico-Química Teórica ha encontrado para acercarnos sin aumentar nuestra huella de carbono, sin riesgos de compartir epidemias, y es un placer poder hablar de esto el día de hoy. Bien, voy a hablar un poco de, como ustedes saben, esto no es un trabajo de una sola persona, hay todo un equipo atrás de ello, principalmente mi colaboración con el grupo de Nancy en Francia, con Manuel Ruiz López ahí, con Gerard Monard, con Antoine Marion, que ahora está en Turquía y también ha sido un colaborador muy importante en este proyecto. Cristina González, que fue estudiante mía aquí en México y ya emigrado y hace otras cosas, pero volvió en esta última etapa del proyecto, de lo que platicaré, del ejemplo que platicaré al final, en la colaboración que también mantengo con el grupo de la École Normale en París, con Damián Lash y Villalaxmi Aktopan. Entonces, pues es un trabajo de todos, es un esfuerzo de muchos por poner estas herramientas disponibles. Cuando hablamos de SEBONT, nos referimos a esta forma de hacer dinámica molecular bajo la aproximación de Born-Oppenheimer empleando modelos semiempíricos. Es decir, vamos a usar un campo de fuerza semiempírico como la herramienta, la física, el concepto físico que está subyacente a nuestro trabajo de dinámica molecular. Tenemos la enorme ventaja de que cuando empleamos un campo de fuerza de esta naturaleza, tenemos una buena descripción de la estructura molecular, tenemos implícita la flexibilidad molecular, no hay que hacer ninguna otra aproximación para tenerla ahí, son modelos polarizables moderadamente, pero son polarizables, fenómenos de transferencia de carga se pueden observar y se pueden analizar con cuidado empleando un campo de fuerza de esta manera, y también nos permite hacer ionizaciones, nos permite hacer reacciones químicas, lo cual hace del uso de un campo de fuerza de esta naturaleza un modelo muy robusto para estudiar problemas de química. El número de aproximaciones que tenemos que hacer o las correcciones que tenemos que hacer por una rigidez molecular, por mantener algunos grados de libertad del sistema restringidos, como ocurre con algunos campos de fuerza clásicos, cuando se usan para el cálculo de energías libres, no ocurren aquí. Entonces, esta idea que nace desde hace ya casi 2 décadas, que empezamos a trabajar Manolo y yo, tiene todos estos atractivos que encontramos desde un principio. Un rápido recordatorio de qué son las características de estos métodos semiempíricos. Son métodos que están basados en el formalismo de Hartree-Fock. El número de electrones que tratamos es reducido, porque nada más estamos empleando los electrones de valencia, y eso obliga a que el término de interacción núcleo-núcleo se transforma en un término de interacción entre cores, entre los electrones internos y los núcleos de los átomos. Eso, como hablaré más adelante, ha generado muchos problemas, pero también es ahí como la puerta para encontrar la forma de mejorar estos métodos. Son métodos limitados, como decía, porque utilizan una descripción bastante restringida de los orbitales que se pueden utilizar para construir orbitales moleculares. Sin embargo, es suficiente para describir correctamente el enlace químico, su ruptura, su formación de enlaces y todo el juego que ocurre en las interacciones entre moléculas. La aproximación principal de los métodos que vamos a emplear
es que las integrales bielectrónicas se aproximan con un parámetro que reduce un costo computacional. Entonces, a diferencia de los métodos Hartree-Fock, que escalan como n a la cuarta, los métodos semiempíricos escalan como n al cubo, lo cual reduce su costo computacional con respecto a un método Hartree-Fock tal cual. Para reproducir propiedades experimentales desde la década de los 70, Dewar y después Jimmy Stewart decidieron incluir parámetros de propiedades experimentales tanto para reproducir estructura como para reproducir calores de formación de estas moléculas y así tener una herramienta que fuese útil para los experimentales. El problema de esto es que al incluir parámetros que tienen que ver con propiedades experimentales, pues hay poca información o había poca información de carácter de excepción de estos métodos, particularmente en la década de los 80. Entonces vemos así, si hablamos un poquito de la genealogía de estos métodos, o sea, el AM1 del grupo de Houston, del grupo de Dewar y de Jimmy Stewart, que más adelante hace PM3 y que, bueno, sigue generando nuevos modelos con mejores parámetros adaptados de otra manera, han dado lugar a una gran variedad de métodos, en particular estos del profesor Hoxha, que tienen una forma de corregir las interacciones de enlace de hidrógeno y las transferencias de enlace de hidrógeno. Otros métodos que están aquí, métodos de Jorgensen, y en particular estos que desarrollamos nosotros hace 2 décadas. La idea, esto está tomado de una Chemical Review, donde se hablaba de la posibilidad de los diferentes métodos teóricos de ofrecer resultados con mayor exactitud. Pues los métodos semiempíricos, más o menos estos que se encuentran aquí, pues la idea del trabajo que he desarrollado tiene que ver con llevar estos métodos a mejorar su exactitud. Para hacer esto, lo que hicimos fue emplear la estrategia que se emplea en campos de fuerza ab inicio. Esa estrategia que permite modelar las interacciones a partir de información que se obtiene de superficies de energía potencial calculadas al más alto nivel. Hace 20 años lo mejor que pudimos hacer fue construir una amplia superficie para la interacción del dímero de agua con una base muy grande, corrección por superposición de base, empleando nivel MP2, y las interacciones que dan lugar a esta joroba en la curva de interacción del dímero de la molécula de agua, que son fruto de las funciones que se hicieron para corregir la interacción entre los cores de los átomos, nosotros las suprimimos al eliminar esas funciones y colocar una otra función parametrizada para reproducir esta superficie de interacción. Entonces teníamos allí una herramienta que nos permitía reproducir las interacciones de moléculas de agua con una calidad cercana a un método de correlación razonable, pero con el costo de un método semiempírico. Pero más allá de las interacciones, pues a nosotros nos interesaba cuando estas interacciones podían dar lugar a una reacción química, como un átomo que interactúa puede cambiar. En particular, son reacciones de transferencia de protón en lo que nos centramos inicialmente. Y entonces con ello logramos corregir, por ejemplo, la superficie de transferencia de protón en el dímero del agua, ¿no? Donde PM3 generaba tanto estructuras como barreras de reacción poco realistas, y nosotros logramos reducir el error y corregir estructuras y corregir barreras de transferencia de protón. Otro trabajo que se ha hecho aquí en el grupo ha sido, bueno, pues extenderlo hacia otros sistemas, ¿no? Sistemas, por ejemplo, en este caso, con nitrógeno para estudiar la protonación, la disociación de grupos amino. Y entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, que son resultados que obtuvo Cristina González durante su tesis, pues vemos que el desempeño del método PM3 maíz, método adaptado para
para sistemas con interacciones moleculares, ofrece resultados bastante razonables comparados tanto con el experimento como con los métodos MP2 y sobre todo superiores a los que se obtienen con otros métodos semiempíricos y semiempíricos corregidos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de métodos semiempíricos dentro de la estrategia CBOND, yo me voy a referir a esta familia de modelos ad hoc que hemos desarrollado, que nos permite trabajar con sistemas hidratados, con sistemas donde ocurre transferencia de protón, disociación de ácidos, hidratación de moléculas hidrofóbicas y sobre todo nos permite alcanzar una estadística razonable en nuestras dinámicas moleculares debido a su costo computacional y sobre todo a un esfuerzo muy grande que ha hecho Gérald Monard y Antoine Marion en incluir estos métodos dentro de la maquinaria de dinámica molecular que se usa en AMBER y sobre todo emplear el esquema de Divide and Conquer que nos permite reducir de manera importante el costo computacional de calcular una trayectoria de dinámica molecular en un sistema con cientos de moléculas. Entonces, esta dinámica molecular que vamos a describir ahora para calcular las energías libres tiene la característica de que es una dinámica molecular clásica. La energía y el gradiente se obtienen después de un cálculo convergido. A cada paso aseguramos que el SSF alcance un buen nivel de convergencia. Platicaré del efecto que eso tiene sobre los tiempos de cálculo. Tiene ya incluido dentro del AMBER Tools las correcciones de largo alcance con un sistema con sumas de Ewald, donde las cargas que utiliza para hacer esas sumas provienen de las cargas que se están calculando en el cálculo cuántico. Como decía, hay un escalamiento lineal a través de Divide and Conquer, que es una herramienta primero desarrollada por Kenny Merz y en la que Gérald Monard ha puesto un gran esfuerzo en ponerlo a trabajar. Y bueno, como les digo, es código libre, está en AMBER Tools, que es la parte que es libre de AMBER y está accesible para todos, ¿no? Y hay la idea hasta de tener una API para esta dinámica. ¿Dónde estamos en términos de costos y la complejidad del cálculo que estamos haciendo? Oh, perdón. Desapareció esto. Perdón, aquí estamos. Cuando hablamos de la complejidad, pues son métodos más sencillos que métodos de FT, métodos post-Hartree-Fock, pero ya estamos en la escala donde podemos pensar nosotros en hacer cálculos de trayectoria de dinámica molecular de centenas de nanosegundos, en algunos casos de decenas de nanosegundos acumuladas en las diferentes etapas del estudio que estamos haciendo. Lo cual nos permite tener una mayor confianza acerca de la forma en la que estamos haciendo el muestreo del estado-fase, del espacio-fase, que es lo que nos interesa cuando queremos hacer un cálculo de energía libre. Bien, entonces si voy a los tiempos, por ejemplo, esto es un trabajo de Antoine y Gérald, donde ellos ponen sistemas de diferentes tamaños y evalúan cuál es el efecto de emplear diferentes criterios de convergencia en el cálculo SSF, ¿no? Desde un criterio bastante laxo, que se llama el método rápido, el método seguro y el método lento, y vemos que la diferencia entre el método lento y el método seguro, que es un orden de magnitud de diferencia en la convergencia SSF, nos permite obtener un escalamiento bastante razonable para el sistema, no importa el tamaño del sistema que estemos trabajando, pero sobre todo tenemos la seguridad de que las fuerzas que estamos calculando están bien convergidas y no tenemos diferencias importantes con respecto a la mayor rigor que podamos pedirle a esta convergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empleamos una máquina como esta que he estado empleando últimamente, que tiene 16 cores, procesadores tipo AVX2, en una arquitectura particular, pues tenemos 6
0.01 picosegundos por día, ¿no? O sea, esto nos permite pensar que construir un estudio completo sobre un sistema de 300 moléculas de agua debe ser un trabajo como de 6 meses de cálculo. Trabajando en una supercomputadora como es Oxygen, que está en Francia, en Cines. Bueno, aquí tenemos procesadores tipo Haswell un poco más rápido, la misma trayectoria, pero en esta ocasión todo compilado con compiladores Intel y empleando todas las herramientas y todas las librerías posibles para acelerar el cálculo. Estamos alcanzando velocidades de casi 13 picosegundos por día en un sistema de este tamaño. Esto, sin duda alguna, alguien que hace dinámica molecular clásica puede decir, bueno, nosotros ya estamos en el orden de nanosegundos por día. Sí, es totalmente posible que los métodos clásicos sean más rápidos y sobre todo en arquitecturas con GPUs, pero esto nos está permitiendo tener una buena estadística y un buen promedio cuando uno quiere hacer, por ejemplo, el cálculo de energías libres, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Que nuestros métodos sean buenos y sean aprovechables para otras cosas, pues no solamente algo que nosotros venimos diciendo, hay otros grupos en Japón, en California, que han empleado esto para hacer estudios vibracionales, por ejemplo, de clústeres de agua con ácido clorhídrico, donde hay información experimental de muy alta calidad, métodos de path integral, para revisar, por ejemplo, el cambio de la disociación y los mecanismos de disociación de HCl en estos clústeres. Entonces, alcanzamos cálculos con muy buen nivel y las predicciones teóricas que se alcanzan están de acuerdo con los experimentos. Entonces, eso es como muy halagador y sobre todo es como un voto de confianza a que estos modelos semiempíricos pueden llevarnos más allá y darnos una información con detalle molecular de lo que está ocurriendo en nuestra reacción química. Entonces, nosotros sabemos que el cálculo de la energía libre, si estamos en un sistema canónico, pues depende del logaritmo natural de la función de partición del sistema. Y es ahí donde está el reto, es tener una buena evaluación de esa función de partición en un sistema con un gran número de grados de libertad, con un gran número de partículas en él, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, finalmente, las diferentes formas de calcular la energía libre, ya sea como la diferencia entre dos estados o como propiedad de exceso, o si está descrito por hamiltonianos diferentes, como puede ser el caso de una reacción química, pues entonces lo que tenemos es que todos los puntos 1, 2 y 3 dependen de las herramientas matemáticas que nosotros tengamos para poder hacer el cálculo, pero dependen crucialmente de la forma en la que nosotros estamos evaluando y reuniendo la información estadística acerca de la función de partición de nuestro sistema. Entonces, durante las últimas 4 décadas hemos visto aparecer en la literatura diferentes herramientas para calcular la energía libre, desde métodos de estratificación, que es como el abuelito de lo que ahora conocemos como umbrella sampling, que es una combinación de estratificación y un método perturbativo, o emplear funciones de distribución de probabilidades en vez de energías para hacer el cálculo por ejemplo, de energías libres de solvatación de diferentes especies, métodos perturbativos, donde tenemos desde métodos que hacen alquimia, que se han empleado mucho en sistemas biológicos, e integración termodinámica, ¿no? Todas estas herramientas nos permiten calcular el delta G y sobre todo la combinación entre ellas nos dan herramientas mucho más poderosas y mucho más exactas para calcular esta propiedad, que como bien dice Peter Coleman en uno de los trabajos que estaba yo leyendo recientemente, es la propiedad central en el cálculo de la energía libre. Uno de los primeros ejemplos que nosotros calculamos fue la constante de autodisociación de la molécula de agua en un cúmulo con 21 moléculas de agua. ¿Por qué es esto? Porque hay una discusión importante en la literatura acerca de la acidez de la interfase agua-aire.
Entonces, si nosotros pensamos que este era el modelo más sencillo, más pequeño para calcular la interfase, ya que todas las moléculas son interfaciales, y que únicamente tendríamos que encontrar la diferencia de energía libre entre un estado donde tenemos todas las moléculas, un estado neutro, hasta una estructura en donde nosotros tenemos un grupo H por acá y aquí una especie H3 o más en su formazón de la que está representada, pero esa era la idea. Vimos que nuestras herramientas permitían predecir 3 estructuras zwitteriónicas, que son estructuras zwitteriónicas calculadas con correlación electrónica, pues las predicen correctamente, y si escalamos las energías maíz por un valor pequeño, resulta que encontramos valores en muy buen acuerdo a partir de estructuras maíz, resultados MP2 en buen acuerdo con lo que se ha calculado con otros niveles. Entonces, con esa confianza empezamos a hacer nuestra dinámica molecular. Se realizaron dinámicas moleculares en ensamble canónico, empleando umbrella sampling, realizamos cálculos de umbrella sampling sobre toda esta región. Hicimos primero una dinámica muy amplia del clúster neutro para evaluar, por ejemplo, aquí las distancias oxígeno-oxígeno, que sabemos están ligadas a la barrera de transferencia de protón entre moléculas de agua. Y esta es la diferencia de potencial entre la molécula aceptora y donadora en cada pareja posible de moléculas en el clúster. Entonces, haciendo todo ese análisis, pues se ve que hicimos un muestreo bastante amplio de lo que es el espacio-fase de este sistema. Nunca podríamos garantizar completo, pero sí que fue amplio. Y luego en cada una de las cruces que aquí aparecen, hicimos cálculos de umbrella sampling para ver la disociación de la molécula de agua. Aquí les muestro cómo la línea roja corresponde al potencial de fuerza media para esta reacción en estas condiciones, es decir, en un punto que está por aquí, 2.46, 1.93, está como por aquí. Y si vemos en esas condiciones, la barrera viene siendo prácticamente la misma que se encuentra para la molécula de agua en el bulto. Una de las ventajas y una de las cosas que estuvimos poniendo a punto en este trabajo fue, bueno, ver cuál es el índice de enlace, el orden de enlace de la molécula donadora y el orden de enlace de la molécula aceptora, porque como ustedes bien pueden imaginar, uno de los problemas para determinar que el valor de la energía libre, es decir, cuándo terminó la reacción, porque en un sistema como este, pues el cambio entre estructuras zwitteriónicas y estar empujando en otra dirección nos podía dar resultados conflictivos. Entonces, después de un análisis, pusimos a punto una herramienta que nos permite determinar dónde acaba la reacción, dónde es un buen punto para decir que termina la reacción, y con esto, pues encontramos que el modelo no era lo mejor para probar nuestra hipótesis de que la constante de disociación del agua en la interfase agua-aire era menor que en el bulto, pero nos dio mucha confianza en que era un método robusto para calcular las energías libres, ¿no? Pocos años, más o menos al mismo tiempo, Manolo y Marilia, trabajando en ANSI, pusieron a punto una herramienta que ellos llaman Dual Level, esto es 2010, donde estudian la formación de este complejo organometálico, por ejemplo, empleando una coordenada de reacción que es la suma de las distancias R1 y R2, y encuentran este perfil de fuerza media con una dinámica molecular clásica, CBOM, como decía, y comparan con los resultados hechos con una dinámica totalmente ab initio, bueno, no es ab initio, pero es empleando un método de FT, B3LIP.
Y lo que hacen es decir, bueno, si estamos evaluando con dos hamiltonianos diferentes, un hamiltoniano descrito por un método semiempírico y un hamiltoniano descrito como por este método de FT, pues entonces podríamos hacer un método perturbativo, una corrección de tipo perturbativo, en la cual a partir de cierto número de configuraciones a lo largo del perfil a nivel bajo, podemos recalcular ese número de configuraciones a nivel bajo a este nivel más alto y a partir de eso reconstruir el perfil de energía libre corregido, ¿no? Para ello lo que necesitamos es corregir simplemente en términos de la energía potencial descrita por los dos hamiltonianos A y B, calcular este promedio del ensamble y con eso corregir, ¿no? Esta diferencia entre estos dos valores viene siendo la corrección. Y lo que encontraron es que para este caso y para muchos otros que han probado, esta corrección dual level no solo es mucho menos costosa que hacer el cálculo ab initio completo, sino que además da una muy buena aproximación, es una muy buena corrección para obtener eso. En la literatura encontramos diferentes formas, y si ustedes usan como palabras claves en la búsqueda de literatura de energía libre, cálculo exacto, cálculo poco aproximado a la energía libre, pues aparecerán un montón de trabajos que están relacionados en ellos, ¿no? Donde, por ejemplo, esto es un cálculo de la aspirina interactuando con una enzima, con diferentes métodos, y pues se encuentra que los métodos que evalúan la trayectoria, que hacen esto a través de histogramas o lo hacen a partir de integración termodinámica, encuentran resultados mucho más cercanos al experimento. Los métodos alquímicos que han sido propuestos y han sido muy trabajados, pues siempre hay que hacer la corrección y estas correcciones son importantes y son difíciles de hacer por el término electrostático. La modificación electrostática del ambiente donde ocurre una reacción química es algo que los métodos clásicos no pueden hacer de una manera natural y hay que implementar correcciones a la parte electrostática y por lo general es la parte más costosa y donde están sujetos a la mayor cantidad de errores. El año pasado, Michel Parinello y Giovanni Maria Piccini encuentran pues lo mismo que hacía 10 años antes Manolo y Marilia habían puesto a punto con ellos hacen una metadynamics a un nivel semiempírico para una reacción pequeñita, es una reacción de sustitución nucleofílica de segundo orden, y hacen un método perturbativo de corrección de la energía libre de la reacción, y encuentran que es un método que es no muy costoso en términos de los cálculos, y sobre todo comparando con lo que cuesta hacer un estudio de metadynamics empleando todo con un potencial ab initio, como ha sido hecho antes, ¿no? Entonces, esta idea de corregir los perfiles de reacción obtenidos semiempíricamente, obtenidos a un nivel más bajo, pues ha sido una herramienta que muchos grupos han puesto y lo llaman de diferente manera, ¿no? Warshall tiene una forma de corregir, el grupo de Shippo tiene otra forma de corregir, el grupo de Parinello, todos ellos tienen formas de corregir esos perfiles de energía libre que se obtienen a un nivel más bajo. Pero, ¿qué pasa si ese nivel más bajo en realidad nos está dando el perfil correcto? Porque si ustedes se fijaron acá, el método semiempírico predice mínimos y predice barreras que no necesariamente coinciden con las que se obtienen ab initio. Entonces, ese es un problema que está subyacente a esto. ¿Qué tan buena reproducción de la superficie de energía libre donde ocurre la reacción nos está dando nuestro método semiempírico? Y en particular, por ejemplo, en sistemas grandes, ¿no? Esto que les estoy mostrando es la formación de un enlace peptídico en una proteína, donde estos cuadros negros corresponden al cálculo hecho a nivel AM1, un método semiempírico,
Y luego esto corresponde al cálculo hecho ab initio, en cálculos hechos a nivel de FT, para la formación de un enlace peptídico entre dos residuos en el interior de una proteína. Pero resulta que si uno lee el trabajo con cuidado, se da cuenta que este perfil fue calculado inicialmente en fase gaseosa y después se corrige calculando estructura por estructura en el seno del sitio reactivo de la proteína. Entonces, de alguna manera, el efecto que el entorno tiene sobre la reacción es un efecto a posteriori, no es un efecto que está ocurriendo en el momento en que pasa la reacción. Y sobre todo en las reacciones de formación de enlace peptídico, donde tenemos la discusión importante acerca de la participación del disolvente, en este caso el agua, en la reacción. ¿Es una reacción asistida por el disolvente o no es una reacción asistida por el disolvente? En esto me refiero al último trabajo, al trabajo que estuve haciendo con mis últimos colaboradores, Damian Lash y Vijayalakshmi Atokpan, quienes hemos estado estudiando la reacción de formación de un enlace peptídico entre dos ésteres de leucina, en este caso, donde la coordenada de reacción la definimos como la distancia carbono-oxígeno del grupo saliente, este de acá, menos la distancia del enlace que estamos formando, ¿no? Empleamos disolvente explícito, empleamos 300 moléculas de agua en cada sistema, estamos en un ensamble canónico, y una de las cosas que nos interesaba probar era ver si esta reacción ocurre de manera diferente en el bulto de la disolución, en agua líquida, o en la interfase agua-aire. Porque hay unos experimentos del grupo de Carmen Baida en Colorado, quienes muestran que bajo presión esta reacción, y catalizada por iones cobre, la formación del enlace peptídico era posible en la interfase. Entonces nosotros queríamos probar qué condiciones favorecían y qué es lo que hacía diferente la reacción entre el bulto y el agua. Muestro aquí un gráfico que no está todavía muy trabajado, pero sí les quiero mostrar que las herramientas que estamos empleando nos han permitido hacer dinámicas moleculares, muchas trayectorias, aquí muestro solo 3 de cada una, 3 de la interfase, 3 del bulto. En el bulto solamente tenemos una trayectoria reactiva, esta no es reactiva y esta no es reactiva, mientras que en la interfase tenemos 3 trayectorias reactivas con diferentes barreras, y podemos explicar a qué se debe que estas barreras sean diferentes. Si se fijan, la forma inicial de la reacción en ambos medios es muy similar, que es el ataque del carbono sobre el nitrógeno, y estamos encontrando una diferencia importante en la forma, en el costo energético que tiene aproximar a los dos reactivos. Estas curvas que están separadas aquí corresponden al trabajo necesario para aproximar a los dos reactivos en el bulto y en la interfaz. Entonces, estamos reuniendo evidencia suficiente de que tenemos un mecanismo que podríamos llamar catalizado por la interfase agua. Cuando hacemos una corrección, en este caso estoy yo iniciando la corrección con cálculos de FT de algunos puntos en la trayectoria. Lo bueno de hacer estas correcciones perturbativas a la energía libre es que no requiero calcular toda la trayectoria. Requiero calcular nada más puntos iniciales y finales de mi trayectoria para corregir y tener un valor más exacto del costo de energía libre para que un proceso químico ocurra en reacción, ¿no? Entonces, aquí les muestro correcciones preliminares hechas a este nivel sobre una de las trayectorias reactivas en la interfase, y entonces vemos que la corrección pues, tiene diferentes tamaños en diferentes regiones, pero nos da algo que no es órdenes de magnitud ni decenas de kilocalorías. Bueno, en esta parte sí es un poco más grande, ¿no? Entonces, probamos cuando los reactivos están separados, cuando están a una distancia más cercana, en el momento en que la distancia carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno es más o menos el mismo valor, donde ahí tenemos diferentes formas de aproximar los reactivos,
y en esta parte donde estamos terminando la reacción. ¿Cómo sabemos que estamos terminando o estamos en la parte final de la reacción? Bueno, la ventaja de hacer estas dinámicas de Sebond es que tenemos muchos otros indicadores que son útiles, como señalaba en el caso de la autodisociación del agua, teníamos el orden de enlace, pero también podemos seguir las cargas promedio de los diferentes grupos a lo largo de la reacción. Y entonces aquí les muestro, por ejemplo, cómo es el comportamiento de las cargas en la interfase del lado izquierdo y en el bulto en el lado derecho. Y entonces encontramos que en esta parte tenemos una especie que es radicalmente diferente a esta. Aquí tenemos la formación de un intermediario suiteriónico, tal como nos lo dicen los libros de texto. Y sin embargo, aquí tenemos la formación de un enlace de hidrógeno entre el grupo amino que está atacando al nitrógeno, que va a dar lugar al grupo peptídico, y el grupo NH2 del aminoácido vecino. Entonces, esta región corresponde a una estabilización de un intermediario que no es un intermediario suiteriónico, y lo que tenemos aquí es la salida del protón hacia el medio y la salida de nuestro grupo, en este caso es el etanol que está saliendo. Tenemos aquí la salida del grupo etanol y aquí tenemos el carbonilo, ¿no? Entonces, este detalle molecular y estos indicadores de qué es lo que está pasando en la distribución electrónica durante el proceso de reacción es una de las ventajas añadidas que tiene este método de dinámica molecular semiempírica. Entonces, termino nada más diciéndoles que sí es una opción hacer dinámica molecular semiempírica, sobre todo cuando estamos empleando modelos que están corregidos ad hoc para el sistema, ¿no? No queremos un método general, no hemos logrado un método semiempírico general que nos reproduzca la química correcta de los diferentes sistemas, ¿no? Hay otras herramientas computacionales que están muy en boga, por ejemplo, como los métodos de tight binding, pero ahí lo que hemos descubierto a medida que los vamos usando es que la química no necesariamente es la correcta y es un trabajo muy necesario el verificar primero que el método con el que estamos generando nuestra superficie de energía libre, nuestras trayectorias de energía libre, tengan la química correcta, ¿no? Si no, no hay corrección posible que pueda darnos la química correcta si nuestro método no nos lo da. Tenemos detalles moleculares, no tenemos este problema de moléculas rígidas, donde hay que hacer correcciones adicionales, como las que se hacen para proteínas, por ejemplo, al capturar ciertos grados de libertad. No tenemos el problema electrostático porque lo tenemos implícito en la descripción de nuestro sistema. Y sobre todo, que estas correcciones de perturbación de energía libre, estas correcciones perturbativas, son accesibles computacionalmente con el acceso a supercomputadoras, pues nos permite generar estos cálculos de single point que necesitamos sobre un conjunto de estructuras de la trayectoria que nos permite corregir al nivel que uno quiera, pueda o necesite. Y pues con esto estoy terminando y les agradezco su atención y por supuesto estoy aquí para contestar sus preguntas.